Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. A veces nos planteamos la existencia o no de los extraterrestres y tratamos de aportar pruebas que lo ratifiquen. En otros programas desenterramos viejos mitos, los analizamos y en más de una ocasión ponemos sobre el tapete esas capacidades fantásticas que tiene nuestro cerebro, que apenas conocemos y que componen la parapsicología. Son tareas gratas. La prueba es la cantidad de libros y de películas que sobre estos temas se realizan. Sin embargo, el terreno más atractivo está en nuestro pasado. Está en esas gigantescas piedras que nos hablan de culturas, de técnicas que pese a ser recientes, apenas 4 o 5 mil años, apenas conocemos. Hemos construido un libro de historia, un hermoso libro de historia al que le faltan páginas, que tiene capítulos en blanco y otros que habría que escribirlos totalmente de nuevo. Continuamente aparecen nuevos testimonios que hacen variar este libro de la historia, y aparecen nuevos testimonios porque la arqueología es una ciencia muy reciente. Es cierto que está apoyada por unas técnicas hoy en día muy importantes y que hacen de esta ciencia de la arqueología algo bastante certero, bastante riguroso. El método del rayo carbono 14, las observaciones aéreas, el empleo de rayos X. Sin embargo, les insisto en que la arqueología es algo muy nuevo. Apenas hace 100 años que se viene excavando y no con demasiado rigor. Siempre en los mismos sitios. Y la inmensa mayoría de nuestro subsuelo está aún sin tocar, aún sin descubrir. Pero no es solamente bajo tierra donde se plantea la incógnita, no es solamente en las capas, en los estratos más o menos profundos del subsuelo donde nos esperan las sorpresas. También nos esperan en la superficie, también nos esperan a nivel de la superficie de la Tierra, en sitios, en zonas a las que no hemos llegado. En las fotografías, en las filmaciones que hay de las selvas, especialmente en la zona del Amazonas y en otros desiertos también de África, se dejan entrever, se dejan vislumbrar apenas ruinas devoradas por la arena o devoradas por la selva, ruinas que son el testimonio de ciudades que no conocemos, ruinas en las que no hemos puesto el pie y posiblemente no lo pongamos jamás, porque cuando lleguemos allí probablemente esas ciudades ya no existan. La fantasía, la imaginación, puede hacer especulaciones en torno a estas ruinas que aún no conocemos. Y es necesario, y es hermoso en más de un sentido, porque la historia, la arqueología, desgraciadamente está construida sin ninguna fantasía, con unos esquemas bastante rígidos y en ocasiones bastante falsos. La historia está mal descrita, está mal contada en muchas ocasiones, o al menos la mayoría de las personas la interpretamos mal. Voy a ponerles un ejemplo. Pensamos que nuestros conocimientos astronómicos son recientes, no hablo ya de planetas lejanos, sobre nuestra propia Tierra. Pensamos, creemos, o estamos habituados a leer y a escuchar en que en la Edad Media incluso nadie sabía que la Tierra era redonda, y si a alguien se le ocurría decir esto, los buenos monjes de entonces lo quemaban.
Pensamos que ha sido hace muy poco tiempo cuando hemos descubierto que la Tierra era redonda, que giraba en torno al Sol y que existían otros planetas y que eso que vemos por la noche, que las estrellas eran algo más que un simple adorno. Sin embargo, si pensamos que todo esto es reciente, tal como está descrito en la historia, nos equivocamos. La verdad es que hace miles de años el hombre sabía perfectamente que la Tierra era redonda y cuál es el lugar que ocupamos realmente en el espacio. Seis siglos antes de Cristo, ya Pitágoras sabía que la Tierra era redonda. 4 siglos antes de Cristo, Aristarco de Samos sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y un poco tiempo después, Eratóstenes calculó con bastante aproximación la circunferencia de la Tierra. El hombre sabía todas estas cosas y después las olvidó. A veces aparecen hallazgos que confirman, que ratifican esta idea. Vamos a mostrarles uno de ellos. Se trata de un objeto que se encontró en el año 1900 en el Mediterráneo. Ahí lo tienen ustedes. Es rumboso, medio destrozado, apenas reconocible, sin embargo, suficientemente claro como para saber lo que era, lo que ese objeto fue. Un modelo del sistema solar. Un modelo del sistema solar en el que estaban recogidos no solo la Tierra, la Luna y sus correspondientes órbitas en torno al Sol, sino también el resto de los planetas, de los más importantes planetas del sistema solar, describiendo perfectamente sus órbitas. Todo ello se ponía en marcha con unos engranajes perfectamente ajustados para que con una simple manivela todo ese conjunto ocupara los movimientos y el lugar que le correspondía. Este objeto extraño, destrozado, casi irreconocible, es una monstruosidad. Y es una monstruosidad porque nos estropea la historia. La historia se conmociona cuando se encuentra con hechos, con hallazgos de este tipo. Y se conmociona por varias cosas, por varias razones. Primero, no ya por la complejidad del aparato, por lo que de alta técnica significa poder construir un aparato de este tipo, sino por una razón muy sencilla. Para conocer los planetas, para conocer sus órbitas, había que verlos. Y para verlos había que tener telescopios. Y para tener telescopios había que tener lentes. Y según la historia, según la arqueología, nuestros antepasados, el hombre hace unos miles de años, no sabía fabricar lentes. Yo no sé realmente si este aparato y estos conocimientos astronómicos, que en otros muchos testimonios quedan también objetivados, si estos conocimientos astronómicos, repito, que tenían los antiguos, se debían a que poseían realmente telescopios o que habían heredado estos conocimientos de culturas, de ciencias mucho más antiguas. No lo sé, pero lo que sí sé, lo que es totalmente seguro, es que hace miles de años el hombre sabía fabricar lentes. Ahí están, para sorprendernos. Tienen unos cuantos miles de años. Proceden de excavaciones en Irak y en Egipto. Están perfectamente pulimentadas, tal como hoy somos capaces de construirlas. Tan perfectamente pulimentadas como solo es posible conseguirlo empleando el óxido de cesio. Lo malo es que para conseguir óxido de cesio se necesitan métodos electroquímicos, es decir, conocer la electricidad.
existen esas lentes, y esas lentes demuestran que hace miles de años el hombre sabía lo suficiente de diversas técnicas, entre ellas de la electricidad. Poco a poco se van acumulando datos insólitos que nos obligan a revisar la historia, a escribir esos capítulos nuevos y a rectificar los que están mal escritos. Son datos insólitos, pero comprensibles, aceptables con algún esfuerzo. Pero ¿qué hacemos con los datos imposibles? ¿Qué hacemos con los hallazgos totalmente incomprensibles, totalmente ilógicos? ¿Qué haríamos si encontráramos huellas de zapatos? De personas que usaban zapatos hace unos millones de años. ¿Qué haríamos con el hallazgo, por ejemplo, que nos demostrara que hace 8 o 10.000 años el hombre cazaba bisontes empleando un rifle y disparando balas? Todo eso es realmente imposible. Este es un fósil que se encontró en Siberia, cerca del río Lena. Está en el Museo Paleontológico de Moscú. Como ustedes ven, en su frente presenta un orificio. Un orificio que, dadas sus características, únicamente pudo ser hecho con un proyectil similar a una bala, por no decir una bala. El hecho es que este orificio, esta herida, demuestra que el animal estaba vivo cuando recibió el impacto, puesto que se inició un proceso de recalcificación. Lo malo es que este animal, este bisonte al que le fue disparada una bala y que estaba vivo cuando le fue disparada, vivió hace 8 o 10.000 años. Hay muchos más datos de este tipo. En noviembre de 1869, en Nevada, se encontró dentro de una roca algo que no tenía sentido. El vaciado, la huella de un tornillo de 5 centímetros de largo. Un tornillo que ya no existía. Al cabo de tanto tiempo había desaparecido por completo. Sin embargo, quedó ahí su impresión perfecta. Un tornillo de 5 centímetros de largo, que dado el estrato en el que se encontró esa roca, que tiene millones de años de antigüedad, un tornillo, repito, que hace tanto tiempo que da casi escalofríos pensarlo, alguna persona, era capaz de construir y perdió un día. Vean ustedes este esquema. Es un objeto, un dado, un hexaedro, que tiene unos 47 milímetros de lado, que pesa unos 785 gramos, 2 de sus caras están redondeadas y presenta una profunda incisión muy cerca de su centro. Este objeto estaba, mejor dicho, en el Museo de Linz, desapareció hace unos años. Es un objeto de acero duro, acero de carbono níquel, similar al que fabricamos ahora. En cualquier caso, el contenido de azufre es tan bajo que hay que descartar la posibilidad de que sea un objeto natural. Es un objeto manufacturado. Alguien lo fabricó. ¿Qué interés tiene este objeto? Uno, pequeño si ustedes quieren. Se encontró en 1885, en Austria. Estaba dentro de un bloque de carbón. Un bloque de carbón que procedía de la era terciaria, es decir, hace decenas de millones de años. En aquella época, según este objeto, y está ahí, existe, no lo podemos negar, hace decenas de millones de años alguien era capaz de fabricar piezas de acero duro. Hay muchos imposibles de este estilo, imposibles que nos están gritando en estos pequeños hallazgos, en estos insólitos hallazgos, que nuestro pasado no es tal y como lo imaginábamos, que cuando, según la historia, únicamente existían animales antediluvianos, enormes reptiles, y el hombre no había soñado siquiera en aparecer, que en esa época alguien
como en este caso fabricaba objetos de acero que quedaron ahí. Fabricaban piezas y hacían cosas extrañas al parecer. Por ejemplo, hace 500.000 años, según la historia, nosotros éramos aún monos. Y lo que es seguro, lo que es imposible, es que los monos usasen zapatos. O puede que sí que los usasen. Estas dos huellas de zapato tienen cientos de miles de años. Una se encontró en Nevada. En la otra, en la que se parece a la que dejaron nuestros astronautas en la Luna, y esto está lleno de sugerencias, fue encontrada en el desierto de Gobi, y puede que sea aún más antigua que la otra. Parece absurdo. Posiblemente sea absurdo. Al menos muchos de ustedes pensarán que es dudoso, que están mal interpretadas estas huellas. Puede que sí, puede que sea dudoso, pero no es dudoso el objeto del que le vamos a hablar ahora a continuación, el objeto de Coso. Ese es un asunto bastante claro. Es una piedra, una geoda aparentemente. Fue encontrada el 13 de febrero de 1961 en California. Como otras geodas, son piedras huecas en cuyo interior hay minerales que a veces son semipreciosos. Fue cortada en dos. Costó bastante trabajo hacerlo. La sierra se desgastó casi completamente. Y era porque dentro no había ninguna cavidad. En las geodas habitualmente hay una cavidad en la que se encuentran concreciones de minerales que se emplean en bisutería después. En el interior de esta no había una cavidad. Había algo mucho más extraño. Al ver los cortes, apareció una materia muy dura, probablemente porcelana, y en el centro de ella una varilla de metal de unos 2 milímetros de diámetro que aparecía cortada. Esa materia dura central, esa especie de porcelana, estuvo rodeada de algo que tenía forma hexagonal. Algo, una materia que se desintegró con el paso del tiempo y que se transformó en algo blando. Si ustedes ven este esquema, apreciarán mejor la estructura de la pieza. Marcado con una A está la sección de la varilla de metal brillante. Rodeándola, lo que está señalado como B, es la materia dura, que era una especie de porcelana. Y en torno a esta se ve un trozo, una parte de un delgado aro de cobre casi corroído, lo que ocupa la letra C. Después, rodeándolo, está esa cavidad hexagonal, que se encontraba llena de una materia blanda, producto de desintegración de la que probablemente hubo antes. Y rodeando todo esto, la piedra propiamente dicha. Una piedra que en realidad no es una geoda. En realidad es una concreción de barro que se ha endurecido hasta la consistencia de roca a lo largo de todos los siglos que pasaron. Según los geólogos que estudiaron la piedra, la geoda, esta parte que rodea a la pieza, esta parte que es una concreción de barro endurecido, tiene aproximadamente 500.000 de años. Bien, observen ustedes ahora dos radiografías de esta pieza, de frente y de perfil. Indudablemente las radiografías demuestran que lo que hay ahí, que lo que está dentro de esa piedra, de esa falsa geoda, es algo manufacturado, algo artificial, algo que alguien construyó. Si se fijan en una de las radiografías, se ve claramente como la varilla termina en una especie de espiral de metal. No cabe ninguna duda. Lo que ustedes están viendo, lo que contenía la geoda, era un producto manufacturado, una pieza, una extraña pieza que alguien fabricó. Jasberger argumenta que esa pieza tiene muchos puntos en común con una actual bujía de encendido. Realmente es una especulación, puede que fuera así, no es seguro. No tenemos idea realmente de qué era esa piedra, de qué contenía esa piedra, de qué era esa pieza de metal, esa extraña pieza de metal rodeada de porcelana.
No sabemos nada más que era algo artificial que quedó ahí en esa concreción de barro hace medio millón de años. Y no sabemos si hace medio millón de años existía sobre la Tierra un pueblo lo suficientemente tecnificado, lo suficientemente desarrollado técnicamente como para construir esta pieza. No sabemos tampoco si esta pieza la dejó caer alguien que provenía del espacio. Solo sabemos un par de cosas: que esta pieza tiene medio millón de años por lo menos y que está fabricada. Alguien hace medio millón de años fabricó esa pieza que quedó después ahí. Poco a poco se va acumulando material extraño, hechos imposibles, un conjunto de elementos que nos hablan cada vez con más fuerza de que hace miles, tal vez millones de años, existió sobre este joven planeta otra civilización.